Eterno Señor, no hay otro poderoso, el único Dios. Eterno Señor, no hay otro poderoso, el único Dios. Eterno Señor, no hay otro el soberano, el Dios eterno, el creador del universo. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Rey, por siempre y siempre. Gracias, oh amado Padre, por tu bondad, por tu amor, por esa misericordia que has mostrado a nosotros día con día. ¿Quién como tú? El único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, tú, la vida de los hombres. A ti te adoramos, a ti te exaltamos porque eres el único digno de gloria y de majestad, digno de honra, del honor y de la magnificencia. Eres tú el único Dios verdadero, el único Dios real. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos. Qué agradable el poder esta mañana de domingo, poder estar con ustedes, entrar a sus hogares a través de este medio social y de las plataformas que nos permiten poder compartir con ustedes. Hoy, domingo 12 de julio, nuestro segundo domingo en el mes, hemos pasado ya una semana atendiendo a buscar siempre, como todos los días lo hacemos, la presencia del Señor, buscar sus indicaciones, buscar su palabra y que su amor sea manifiesto a través de nosotros. Aparte de eso, esta semana en ayuno y oración hemos también hemos partido el pan con otros. Y es nuestro tiempo para poder también hoy concluir esta semana compartiendo con ustedes, como hemos indicado y hemos acostumbrado, lo hacíamos antes dentro de las instalaciones donde nos congregábamos, compartíamos los alimentos, era una fiesta, muchos llevaban para compartir, y esta mañana es igual, solo que ustedes desde su casa y nosotros también aquí, que también es un lugar donde nosotros adoramos al Señor alrededor de esta mesa, y compartir los alimentos, pero también compartir la palabra del Señor como lo hacemos constantemente. Esta mañana yo quiero llevarlos a esta trascendencia de un Dios trascendente. Tenemos como origen al Dios único, al Dios que tiene trascendencia. Él es desde el principio y es hasta el final. Él controla y sabe y tiene todas las cosas a su control, a su mano poderosa. Él es quien determina los tiempos. Sus declaraciones son exactas. Y esta mañana quiero pedirles que vayamos hasta este punto. Y recordemos Juan capítulo 5 y verso 19, donde dice la Escritura que el Hijo no hace nada por sí mismo, no hace nada por su propia cuenta, como ya lo hemos estado hablando, sino que todo lo que hace, lo hace igualmente. Y antes de leer esta porción donde vamos a iniciar,
Yo quiero pedirles a mi familia que ellos puedan saludarles brevemente. Hoy vamos a estar compartiendo más, ellos van a hablarles, ellos van a compartir. Quiero pedirles, familia, que puedan saludar. Bendiciones a cada uno, es un gusto y un privilegio poder estar a sus hogares y poder estar en este tiempo de compartir, uno, la palabra del Señor y dos, compartir en comunión. Amén, es un privilegio poder estar con ustedes el día de hoy, así que Dios les bendiga y que tengan un buen día. Andrés. Hola, buenos días. Dios la bendiga. Hola, buenos días. Se me chivean los chicos. Ok, chivear aquí en esta área del país es azarear, se ponen tímidos. Bueno, vamos a continuar con la escritura. Y la escritura dice así: respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino solo lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Verso 20, al cual me voy a referir hoy, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Quiero que nos demos cuenta de esta expresión. Cuando lo vemos desde la NBI, habla sobre este Dios trascendente, este Dios que hace las cosas y que trasciende. Nosotros vamos a ver no solamente las obras que Jesucristo nos dice en Juan capítulo 14, verso 12, sino que también vamos a ver las obras mayores, vamos a ver las obras poderosas que Él ya ha declarado. Lo trascendente del Padre es lo que nosotros ahora vamos a ver. Jesucristo dice que le muestra todas las cosas, pero termina diciendo, y le mostrará de modo que vosotros os maravilléis, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Estas obras que el Padre muestra son de parte de su naturaleza. Es esta trascendencia que Él sabe dar. Jesucristo, en Juan capítulo 1 y versículo 51, le habla a Natanael y le dice, de cierto os digo, de hecho se lo dice a todos los discípulos, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Natanael estaba maravillado porque Jesucristo había declarado, voy a decirlo de esta manera, proféticamente, si usted quiere, Jesucristo había declarado alguna situación en la cual él estaba antes de conocerlo. Y Natanael queda asombrado y lo reconoce, y oiga lo que dice Natanael en el verso 49. Rabí, yo ya expliqué acerca de qué es Rabí. Rabí es una persona que estudia, Jesucristo tuvo que tener toda esa capacidad y el derecho, pagó derecho de piso para poder estar en la sinagoga, y por eso era llamado Rabí. No todos podían leer y no todos pueden expresar enseñanza desde la sinagoga para todo el pueblo, pero Jesucristo tenía esta capacidad, pero Natanael lo había menospreciado. Y cuando lo conoce, simplemente con estas palabras, primero le dice algo humano y le dice Rabí, pero luego de ver lo humano, expresa también lo que es de Dios, la naturaleza, y también expresa la esencia de Jesucristo. Y le dice, Rabí, le dice en el verso 49, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesucristo en ningún momento le dijo, no soy Rabí, no soy el Rey de Israel, no soy el Hijo de Dios, sino que no le dijo, no le contradijo sobre estas cosas, sino que fue él y le dijo, y mayores cosas que estas verás. Todavía falta mucho más trascendencia que tú veas. Esto es pequeño. Yo quiero pedirte que tú veas que lo que estamos viviendo en este tiempo y viendo en este tiempo es pequeño.
mayores cosas todavía el Señor quiere mostrarte a ti y quiere mostrarme a mí. Quiere expresar a través de nosotros la trascendencia de su fuerza y de su poder. Entonces tú y yo no podemos estar limitados. Tú no debes estar limitado. La expresión trascendente no te hace limitado. Es necesario que tú puedas ver que tú no eres limitado. Si tú pones límites en cualquier área de tu vida, entonces tú estás expresando no la trascendencia de Dios, no la naturaleza de Dios, sino que estás expresando simplemente la naturaleza humana, aquella que sí está limitada. Yo quiero pedirte que tú no seas limitado, sino que tú puedas expresar a Cristo con toda la fuerza y la magnitud de lo que Él es en ti. ¿Qué es Él en ti? Él es la esencia de Dios, Él es la plenitud de Dios, Él es tu origen, Él es la imagen de Dios Todopoderoso, pero Él es ahora la expresión. Como en Colosenses lo hemos visto, que cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces seréis manifestados también en gloria. Es Él quien debe ser expresado ahora en ti y a través de ti. La trascendencia es en ti. Es en ti la trascendencia. Quiero que te des cuenta de esto, cosas mayores. Nosotros en este momento de la Escritura, en este punto del tiempo en la Escritura, Jesucristo apenas está empezando la obra ministerial, por decirlo de esa manera, aunque su obra ministerial, pues desde que nació, Él no dejó de ministrar. Yo no sé por qué hemos puesto nosotros el énfasis de que hasta que se bautizó, Él todo el tiempo sirvió a Dios, aunque la Escritura marca un tiempo donde Él empieza ya públicamente, todo el tiempo Él ministró y expresó al Padre. Pero en este tiempo, cuando ya empieza su labor ministerial, su función ministerial, haciendo otras cosas muy específicas, Natanael empieza a verlo y se asombra. Faltaba mucho tiempo todavía dentro de todo esto para que él viera levantarse muertos. En estos 3 años siguientes, él iba a ver paralíticos levantarse, caminar, danzar, correr, leprosos ser sanos, cosas que antes no se habían visto. Cosas que ojo no había visto antes, se estaban expresando en la trascendencia de Jesucristo. En la trascendencia de Jesucristo. Jesucristo, ¿por qué fue trascendente? Porque no estaba disasociado de lo que era el Padre, no estaba separado, Él estaba todo el tiempo, viendo al Padre. Por eso leímos el verso 19, Él estaba en esa dirección, no perdía el enfoque. Y por eso tuvo la capacidad de ser trascendente. Y siguió, pero aún estas obras que fueron trascendentes cada vez que iba pasando, fue trascendente, porque todo lo que hizo Jesucristo fue trascendente, y todavía cosas más trascendentes, dice la versión NBI. No dice que las otras no hayan sido trascendentes, más trascendentes. Cuando habla de esto, es porque todo lo que hizo Jesucristo era trascendente. Un ciego de nacimiento ver, eso nunca antes había sido mostrado en el mundo, pero Jesucristo hizo una obra trascendente y entonces operó con claridad la trascendencia del Padre aquí en la tierra, mostró con las obras al Padre. En Juan capítulo 14 dice, si no me creen a mí, crean por las mismas obras, porque las obras mismas mostraron la trascendencia del Padre y mostraban a Jesús como ese trascendente, ese hombre, ese ser, ese hijo de Dios trascendente. Y marco claramente ese hombre, porque es el hijo del hombre, aunque es hijo de Dios, en ese momento no estaba como resucitado, sino que como un hijo de Dios, pero hecho hombre, era hombre. Y ese hombre se mostró trascendente. Ese hombre tuvo hambre, ese hombre se cansó, ese hombre se sentó, ese hombre dormía. Y si te das cuenta, no hay tal
diferencia. Si tú pones límites porque te sientes cansado, he ahí donde entonces tú dejaste de ver la trascendencia del Padre. Si tú pones límites porque ya tengo hambre, y entonces allí estás mostrando solamente los límites del ser humano y no la trascendencia del Padre. Quiero pedirte que veas esto. Y quiero pedirte, voy a detener un momento para que empecemos a degustar del desayuno, pero en medio de eso yo voy a seguir predicando, voy a seguir enseñándote y quiero que tú empieces a comer así, mientras que yo estoy hablando, por favor. Así que permíteme, Padre, gracias por esta provisión. Siempre hay provisión en nuestra mesa y aderezas nuestra mesa. Gracias, Padre, por tu amor. Bendigo la casa de mis hermanos y declaro que el pan de cada día es para ellos también y es en abundancia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buen provecho, por favor. Continúe escuchándome y puede empezar a degustar de los alimentos. Pero no se vaya a desenfocar. Y esta es parte de lo que quiero que usted practique. No se vaya a desenfocar de lo que Dios ya declaró para usted. No se desenfoque de la palabra. Ok, veamos a un Jesucristo que entonces hace obra y hace práctica de lo que el Padre trascendente estaba mostrando constantemente. El Padre mismo se estaba expresando en Jesucristo. Y esa trascendencia de Jesucristo ahora es visible a los hombres. Y Natanael termina diciendo, tú eres Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Empieza a ver a esa trascendencia por las obras que Jesucristo estaba haciendo. Y Jesucristo le termina diciendo, pero mayores cosas, voy a usar el término que se usó desde la NBI, y voy a usar ese término, y cosas más trascendentes verán. Y te vas a maravillar, Natanael. Los cielos verás abiertos y verás abierto también, no solamente los cielos, sino que los ángeles subirán y bajarán sobre el Hijo. Y otra versión dice, a través de la puerta que es el Hijo. Cuando vemos esta manera de expresión de Jesús, vemos cómo Jesús está mostrando todo el tiempo, desde el inicio, la trascendencia. Todo el tiempo. Es necesario que tú hagas visible al Padre en esa trascendencia. Todo el tiempo. Que todo el tiempo tú puedas hacer trascendente las obras que haces. Que todo lo que tú haces exprese y evidencie lo que es el Padre Celestial en ti. Amén. Bueno, yo me voy a detener en este momento y voy a degustar de mis alimentos juntamente contigo. Y voy a continuar con en un momento voy a continuar con algo muy especial que quiero antes de tomar la cena del Señor. Te recuerdo, en el momento que estemos ahorita compartiendo, si no has preparado la cena del Señor, los elementos del pan, el vino, o el jugo de uvas, o los elementos que tú hayas preparado con dedicación a esto, que por favor los alistes, porque en unos 20 minutos estaremos comiendo de ellos. Amén. Bueno, buen provecho. Aquí en la casa nos levantamos temprano para arreglar, para estar listos, el sonido, la transmisión. Y en medio de eso todos colaboramos unos con otros, y yo me puse a colaborar en la cocina a la mañana de hoy. Por eso Dios se me dice que quedaron ricos, pero yo no hice la masa, la hizo aquí la experta. Yo solo los quemé. Así que buen provecho y qué ricos están de veras.
En medio de que estamos desayunando, quiero pedirte que cuides tu salud, que comas frutas, verduras y alimentos que te traigan beneficio, vitamina C, vitaminas suficientes, ¿verdad? D, E, A, y que puedas estar todo el tiempo no comiendo comida chatarra, que es algo que en este tiempo de pandemia se empezó a volver muy viral, que todos empezaron a comer mucha comida chatarra. Que comamos saludable, mantengamos esa salud. Desde tiempos anteriores a esto, recuerdo que el apóstol Abraham estuvo hablando, creo que más de un año, acerca de prepararnos físicamente. Y aún a algunos les mandó así muy, a toda la misión se lo habló, pero a algunos así muy específicos le dijo, haz ejercicio. Y era necesario que nosotros hiciéramos ese uso de nuestras energías y de nuestro tiempo para darle el menester, ¿qué? Preparar nuestro cuerpo. Y eso también tiene que ver con la dieta. Así que no es sano. Hoy pues estamos comiendo un desayuno regular, nos falta la fruta que está por ahí, pero para no saturar la mesa solo vamos a comer con esto. Chispas de chocolate. No, ¿verdad? Y tema, por favor. Hermano, estamos vendiendo miel. Está bien rica. No sé si la quieren probar. Cuando el pastor nos hablaba hoy sobre lo trascendente que fue Jesús en la tierra, no dejamos de ver que Jesús cumplió su función tal y como el Señor se la pidió que la hiciera. Y de la misma forma el Señor nos ha dado funciones a todos en esta tierra. Posiblemente tu función sea como padre de familia, como madre de familia, como trabajador, ¿verdad? Como una persona que se expresa dentro de la universidad. Pero lo trascendente es que Jesús no dejó de marcar los tiempos del Señor, no dejó de ver y de ver enfocado al Padre. Eso es lo que ahora nos ha estado, ¿verdad?, revelando el Señor a nuestras vidas, el enfoque real de lo que el Padre nos ha llevado a ver en este tiempo. Cuando tú tomas una foto, un ejemplo, ¿verdad?, hay un enfoque, hay un centro al que uno se dirige. Y si tú te enfocas bien, esa fotografía va a salir nítida, le decimos acá en Guatemala, ¿verdad? Pero de la misma forma el Señor nos pide en esta mañana que nuestra vida, nuestra función no se deje de realizar, sino más bien sea el motivo por el cual se expresa
aprecia esa trascendencia a la cual el Señor nos ha llevado en este tiempo. El tirar las redes, ¿verdad? Tan importante que se nos ha estado marcando en este tiempo también. El buscar esos peces, ¿verdad? Que realmente están siendo llevados a nuestra vida. Fue un tiempo realmente que el Señor hizo propicio para que nosotros alcanzáramos a todas las personas que están a nuestro alrededor. El día viernes hablábamos con el grupo del pastor y él les decía, es muy posible que muchos peces nos van a llegar muy gordos a la iglesia de tanta revelación, de tanta nutrición, pero otros, hablando en lo espiritual, ¿verdad? Pero otros van a llegar muy delgados, tal vez van a dar pena, ¿verdad? Porque no se nutrieron de la misma forma. La trascendencia de la cual el Señor nos habla en esta mañana es una nutrición integral, un desarrollo igual para todos. Como te digo, tu función no deja de verse como la trascendencia del Señor, a lo que el Señor te quiere llevar. Es bien específico en esta mañana pedirnos que seamos realmente trascendentes, que lleguemos más allá de lo que nosotros creemos que podemos llegar. Los límites nosotros los tenemos. El Señor no puso límites en nuestra vida. Los obstáculos nosotros mismos los hemos puesto, porque algunos podrán decir, sí, pero no podemos salir, pero tenemos algo muy importante que es el celular ahora. Y como decía nuestro apóstol en reformas apostólicas anteriores, tu celular es el que te va a servir, te va a llevar a las naciones, te va a llevar a otros países. Antes necesitábamos un pasaporte, una visa, ¿verdad? Siempre la vamos a necesitar cuando ya todo esto llegue a la normalidad. Pero ahora podemos llegar como lo está haciendo nuestro pastor, hasta África, ¿verdad? Humanamente pudimos haber dicho, no podemos porque no tenemos un boleto aéreo, no tenemos económicamente, pues no estábamos preparados para ir allá, pero el Señor propició todo esto porque las redes se llegaran a expandir, ¿verdad? Y llegar a otros lugares. Estaba oyendo el testimonio de mi hija Dulce, que está llegando ahorita está entablando pues y alcanzando a una persona ¿de dónde es? De Roma, y él es de Egipto. O sea, ¿a dónde el Señor nos lleva? ¿A dónde el Señor nos lleva en este tiempo tan lindo que el Señor ya puso para nuestras vidas? Solamente es que lo ejecutemos y lo llevemos a cabo tal y como Él lo ha dicho. Entonces, es bien importante que, como decía nuestro pastor esta mañana, no dejar de ver que nuestra función siempre va a estar ahí, la función que nosotros tengamos. Pero la trascendencia del Señor se debe de llevar a cabo con la función de la mano que el Señor ya puso en nuestras vidas. Amén. Pues, retomando ahora la escritura que he estado mencionando, Juan capítulo 5 y verso 20, lo leo en la versión NTV. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes. Y siempre en este momento voy a estar enfatizando en el más trascendentes, porque todo lo que hizo Jesucristo fue trascendente. Todo lo que hizo Jesucristo y lo que hace es trascendente. Pero no te puedes quedar con la expresión del pasado. No te puedes quedar con las glorias pasadas. Si tú te quedas con una gloria pasada, entonces te quedaste y eso dejó de ser trascendente. Se volvió común para ti. Y algunos fue tan común, por ejemplo, el ir voy a poner un ejemplo muy de este tiempo, era tan común el poder asistir y congregarse para tener comunión unos con otros, que ya ni siquiera querían terminar el servicio, sino que se iban antes de que se terminara para no hablar con la gente. Ahora están encerrados en casa y dicen, ¿cuándo van a abrir el templo para que vayamos y nos reunamos? Si te das cuenta, se volvió común.
Algo que es trascendente, como el adorar a Dios todos juntos, se volvió común. Y yo quiero pedirte que veas que todo lo que tú haces debe ser trascendente. Y cada día puedas hacer las cosas más trascendentes. Una vez más, que cada día puedas hacer las cosas más trascendentes. Si eres un padre de familia, si eres papá, que hagas las cosas trascendentes. Y cada día las hagas más trascendentes. Es como una talla de zapato. Yo recuerdo, y mi esposa todavía tiene guardado, tenemos ahí guardadas algunas piezas de ropa de mis hijos, pero tengo los primeros tenis que le regalaron a cada uno de ellos, pero como Dulce es la primera hija, recuerdo muy bien unos tenis que eran bien pequeñitos, ella era muy finita. ¿De quién son los tenis azules? ¿De Andrés? De Mario. Pero esos zapatitos son chiquititos, sus zapatos, son unos tenis azules, y yo los vi hace poco y digo, wow. Y ahora comparando el zapato, y lo comparo con el zapato de mi hijo en este tiempo, y veo cuánto ha crecido. Él en ese tiempo comprar su primer par de zapatos o ponerle ese primer par de tenis era así como que algo trascendente. Su primer par de tenis, de zapatos tenis o zapatos deportivos. Pero cada año él fue siempre, o cada compra de tenis o de zapato deportivo iba siendo con una escala mayor en su dimensión de tamaño. Y ahora pues él ya casi está a punto de usar también mis zapatos. Ya pasó Andrés por ellos, y ahora Andrés ya hasta usa zapatos creo que más grandes que los míos. Pero si te das cuenta, cada día fue creciendo, y las obras de Jesucristo nunca se quedaron igual. Siempre Él mostró la trascendencia del Padre, pero anunciando siempre que cosas más trascendentes. Tú no puedes quedarte así. Debe ser más trascendente. Debe romper ahora esos límites que tú mismo te pusiste, o Satanás mismo le puso a la humanidad al ponerle esa genética de pecado. Pero tú, que ya naciste de agua y del Espíritu, tú ya no tienes esa genética, por lo tanto ya no tienes límites. Tú eres trascendente y debes de avanzar y debes de crecer, como dice la Escritura, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros al amanecer, pues todos esperando la luz del sol, y empieza la luz del sol. Qué glorioso cuando te despiertas y esperas la luz del sol. Cuando llega la luz del sol es algo tan hermoso, tan esperanzador, pero cuando ya estamos acercándonos a la perfección del día y el sol empieza a salir, y ahora está llegando ya a su cúspide, a la vertical entre nosotros y él, el sol, el ángulo del sol ya es casi de 90 grados, casi es perfecto el día, pero nunca se quedó estancado, sino que cada día iba siendo más trascendente, y cada hora que fue marcando fue trascendente, cada minuto fue hermoso y trascendente. Y fue realizando cada momento el sol su función exacta, y lo hizo trascendente. En un minuto no dijo, hoy no voy a detener, voy a dejar de alumbrar. Todo el tiempo expresó la trascendencia de la naturaleza de Dios en él. Es lo mismo que yo quiero que tú veas. Tienes genética y naturaleza trascendente. Y es necesario que ahora tú vivas esa vida en Cristo Jesús. Que te enfoques en Él, que ya no te enfoques en los ejemplos humanos, que no te enfoques en lo que ha pasado con otras personas, con otras culturas, con otras familias, con otro marido, con otra mujer, con otros hijos, en otra iglesia, con otros discípulos. Me llenó de gozo estar el viernes con los discípulos, el grupo del pastor. Nos reunimos constantemente, pero el viernes me contaba uno de los discípulos
que le hablaba a alguien más y le decía, esta persona, ay, que siento que hasta la palabra de Dios se detuvo, le dijo. Y ella le dice, ¿cómo que se detuvo? Ahora es cuando más ha habido palabra de Dios. Y entonces empezó a ubicar a esta persona y le dijo, yo lo invito a que usted se conecte. ¿Por qué? Porque la gente se detuvo porque tiene límites. Pero los que están en Cristo Jesús no tienen límites, sino que avanzan y son trascendentes con todo lo que hacen. Habían 5,000 hombres para darles de comer, y Jesús le dice a sus discípulos, denles de comer. Los discípulos muestran ahora los límites humanos y le dicen, Jesús, no nos alcanza el dinero, voy a parafrasear, voy a hacer la historia, el guión de la historia según mi persona. Jesús no alcanza el dinero, Jesús no alcanza las tiendas, Jesús no alcanza la comida para ellos. Mejor mándalos a sus hogares, a sus casas y que ellos coman en sus casas. Despídelos. Y Jesús les dice, no, denles de comer ustedes. Aparece un niño que fue más trascendente que los discípulos. Los discípulos siempre dijeron, no alcanza. Pero el niño dijo, sí alcanza, y ofrece entonces lo que llevaba de comer. Panes y unos cuantos peces. Él fue más trascendente que los propios discípulos. La viuda que hemos visto con Eliseo, esta viuda que estudiamos en el libro de Reyes, vimos cómo esta mujer llega solo con el problema, con los límites, con Eliseo, pero Eliseo le dice, ¿qué tienes? Esto estuvimos hablando anteriormente, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Y le dice, lo único, y entonces ve sin trascendencia la vasija con aceite. Pero él le dice, pues entonces, y le da indicaciones y la activa para que ella haga y se vuelva trascendente. Y aparece la historia en la escritura porque la historia la volvió a ella trascendente. Y lo que hizo se volvió trascendente. Pero aquella viuda de Sarepta con Elías, no estoy hablando de Eliseo, también sucedió lo mismo. ¿Qué pasó con ella? Llega Elías y le dice, dame de comer. Y le dice, pero si solo tengo un poco de harina para hacer una torta y luego echarnos a morir con mi hijo. Y Elías le dice, dame a mí primero. Y la obra de creerle a Dios y darle primero a Elías volvió esto trascendente. Y entonces nunca se acabó la harina de ese recipiente y ella comió su hijo y así estuvieron durante toda la hambruna. Voy a decirlo con términos de ahora, durante toda la pandemia, si usted quiere decirlo ahora. El suceso difícil de ese tiempo, la recesión que está viviendo la humanidad en esa época. El problema que usted quiera ponerlo analógicamente a esto con la viuda. Si usted se da cuenta, todo lo que usted hace debe ser trascendente. Es que yo solo soy un estudiante, pero entonces debe ser un estudiante trascendente. Es que yo soy un trabajador, pues debe ser un trabajador trascendente. Es que mi negocio es pequeño. Si usted le dijo pequeño a su negocio, entonces usted mismo le puso el límite y dejó de ser trascendente. Y mayores cosas que estas usted debe mostrar. Porque el Padre se muestra con su trascendencia todo el tiempo y va de aumento en aumento. No puede estancarse. Estancarse en el pasado, estancarse con lo anterior, esto no te vuelve trascendente. Aunque hayas hecho algo grande, muy trascendente hoy, pero te quedas viviendo sobre esto durante toda tu vida, entonces esto deja de ser trascendente y se vuelve común. Mi esposa dice, cuando vuelva a la normalidad, no volverá a la normalidad. Nuestra normalidad es en Cristo Jesús y ahora será, si regresamos a los templos más adelante, que espero indicaciones tanto del presidente como de nuestra autoridad, del apóstol Abraham. De hecho, esa es
lo que estamos esperando, la indicación de Él, aunque abran las iglesias, esperamos la indicación de Jesucristo a través de nuestra autoridad. Pero aunque se abrieran los templos, cuando regreses a ese lugar, debes hacer esto trascendente, lo que era común, que se vuelva una vez más para ti trascendente. Hazlo mayor. Gózate cada día más y más. Vive la expresión de Cristo. Vive la expresión en amor. Póstrate de rodillas, levanta tus manos. Pero esto ahora que tú estás deseando según el pasado, quiero pedirte que ahora lo traslades y quites los límites, que eso lo vas a hacer en un templo y que ahora lo hagas en casa. Hazlo aquí en casa. Mi hija, mis hijos y mi esposa han disfrutado de esa adoración aquí, a veces con una guitarra, a veces sin nada, a veces solamente las voces, y Mario que está cantando y todo el tiempo está golpeando lo que sea que esté golpeando. Pero siempre hay adoración y hay momentos que estoy en la intimidad con el Señor. Ellos saben respetar esa intimidad y se meten a la intimidad también con el Señor, juntamente conmigo, sin interrumpir nada de la presencia de Dios en la casa, sino que todo el tiempo se meten, están aprovechando. ¿Estás haciendo eso en la casa tú? ¿O todo el tiempo son pleitos, discusiones? Todo el tiempo es como que Jesucristo no está ahí en la casa. ¿Estás viviendo una vida trascendente? ¿Estás haciendo que esto valga la pena? Debes hacer que esto valga la pena y que se vuelva trascendente. Que se vuelva trascendente. Quiero ir al final de este momento por cuestión del tiempo. Y en Juan capítulo 6, antes de tocar lo que yo quiero hoy terminar enseñándote o mostrándote, versículo 48. Yo soy el pan de vida. Mira esta expresión. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Estos está hablando de algo que fue trascendente, pero de todos modos se acabó. Voy a regresar al verso 47. De cierto, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Voy a juntar esto con el verso 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. El pan maná o el maná que cayó del cielo era trascendente. Nunca antes se había visto y no se ha visto. Fue una obra de la mano de Dios. Pero luego Jesucristo dice, pero ellos murieron. Pero el pan que desciende del cielo es este. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Regreso entonces ahora al verso 47 y luego voy al 53. 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. 53 ahora. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El que come de este pan vivirá eternamente. Verso 48. Yo soy el pan de vida.
Es necesario que tú y yo podamos ver que Él es el pan de vida, el pan que sí es trascendente, el que trasciende. Nosotros cada comida la hacemos que trascienda, que sea memorable, disfrutamos, platicamos. Ya un día les contó mi esposa que yo a veces les leo la escritura, a veces es un momento de oportunidad para mostrar arte y entonces poesía o algo por el estilo. Siempre disfrutamos de algún tema en la mesa y nos edificamos. Hacemos que trascienda, pero el pan más trascendente, el que nos lleva a la vida eterna, es la cena del Señor. Jesucristo esa noche que después de haber cenado, dice que tomó el pan y lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pero luego toma la copa y dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Y entonces comparte estos elementos con los discípulos, con los apóstoles, y sella este momento como algo trascendente. Él lo comió allí y está esperando la oportunidad de comerlo con nosotros cuando ya estemos con Él una vez más. Este es el momento de estar con Él y comerlo nosotros con Él. No voy a enfatizar sobre esto, solo hay algo que el Señor puso en mi corazón y desde muy temprano estuve leyendo y quiero ponerlo delante de ti. Verso 11 de Zacarías capítulo 9. Y tú también, por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Y yo lo compartía desde una versión diferente y aún lo puse en las redes sociales porque me encantó poder ver esta expresión del Señor. En aquel día, puse el verso 16, el Señor su Dios salvará a su pueblo como a un rebaño, y en la tierra del Señor brillarán como las ovejas como las joyas de una corona. Y en parte de todo esto, yo veía la gloria del Señor, como Él en su misericordia y su poder habla de un pacto y habla sobre que sacará del pozo seco a los que estaban allí cautivos y empieza a hablar sobre todas las cosas que iban a venir, toda la fuerza que iba a ser dada a los hijos de Dios y empieza a declarar todo el poder y la misericordia de Dios. Verso 17, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Este es el pacto que hoy vamos una vez más a celebrar, el pacto trascendente que va de generación a generación y a más generaciones hasta que Él venga. Este pacto que va y que trasciende todos los tiempos y todas las familias de la tierra es lo que vamos a celebrar hoy. Ese pacto que a través de este pacto te sacó de ese pozo y te hizo trascendente. Este pacto, este mismo pacto, el cual te salvó y te dio vida eterna. Hice la diferencia entre ser salvo y tener vida eterna. Porque muchos ya nacieron de agua y del Espíritu, no de ser salvo. Una cosa es de tener vida nueva y vida eterna. Y muchos ya tienen vida nueva, pero no están disfrutando de la vida eterna, de la vida que es trascendente.
¿Por qué? Porque aunque ya nacieron de agua y del Espíritu, ya tienen vida nueva, siguen viviendo como los humanos que no son trascendentes. Pero aquel que ya nació de nuevo y vive conforme a Jesucristo, termina teniendo vida eterna. Y esta vida eterna, déjame decirlo de esta manera, vida que trasciende. Vida que trasciende. No un pan que después de eso muere, sino que este es un pacto que se hizo con un pan y una copa que trascienden, que dan vida eterna. Mayores cosas que estas debemos mostrar. ¿Por qué? Porque no tenemos una vida común. No tenemos una vida genérica. Tenemos una vida única. Y la vida que trasciende, la vida eterna. Amén. Quiero pedirles que nos sirvas, por favor, nos hagas llegar, nos alcances aquí los elementos. Por favor, prepara tus elementos allí. Prepara tus elementos con tu familia. Saludo a las familias, bendigo a las familias. Es necesario mostrar la trascendencia en Cristo Jesús. Mostrar esa trascendencia en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. ¿Ya lo tienen listo? Esa noche, dice la Escritura, que con este pan, como vimos en Zacarías, que nos saca de esa, y en una versión dice, te sacó del hoyo financiero. Y luego nos hace joyas tan brillantes como joyas de la corona, dice el verso 16. Esa noche que él celebró esta cena trascendente, dice la Escritura que habiendo dado gracias, partió el pan. Y cuando lo parte, entonces lo reparte a otros. Lo parte y dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. La razón de la trascendencia de este pan es la naturaleza del Padre en Jesucristo. Y el motivo de partirlo fue por ti y fue por mí. Qué difícil es que de repente antes en la tradicionalidad del mundo hagas de cuenta que estamos en el momento de la cena del Señor y se le lleva el pan a alguien y dice, hoy no. Es como que si Jesucristo hubiese partido el pan y le dice, tomar, comer, y Dulce me dice, no, hoy no, mejor a Mario. Y menospreció lo que por ella fue partido. Es necesario que hoy le pongas el precio verdadero de la vida eterna. Y que es a través de este pan que hay vida eterna. El que come de este pan tiene vida eterna. Amén. Así que ponle ahora ese verdadero sentido y significado de lo que estás haciendo y hazlo trascendente. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. En esta hora yo declaro
vida en mis hermanos. Declaro ahora de tu poder en ellos. Declaro ahora que al momento de comer el pan, Señor, tu trascendencia se está expresando. Y al momento de comerlo, tu trascendencia está siendo puesta aún mayormente en ellos. Y cada día irán de gloria en gloria hasta que el día sea perfecto en Cristo Jesús. Gracias por el pan partido por nosotros. Amén y amén. Come del pan, por favor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y es a través de ese pacto que es donde, que hablé desde Zacarías también, que te saca de ese pozo seco, como fue puesto José en un pozo seco, de allí te saca para llevarte a ser trascendente, tan brillante como una joya de la corona. Pon en tus manos la copa. Padre, gracias por tu sangre derramada a través de Jesucristo. Partiste el pan, su cuerpo fue partido en nosotros, por nosotros, para nosotros. Pero ahora, Señor, también te doy gracias por la sangre derramada en la cruz del Calvario, motivada a darnos salvación y vida. Hoy declaro ese pacto ratificado hecho en Abraham de ser bendición para todas las familias de la tierra, y declaro en el nombre de Jesús todo el pacto en su plenitud, ahora expresándose en nosotros. Bendigo, Señor, este momento y ratifico, Señor, con esta acción, con una cena del Señor trascendente, en el nombre de Jesús. Amén. Participe de la copa. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, oh Jesús. Por la trascendencia que has puesto en nuestra vida. Gracias, oh Señor. Oh soberano, gracias. Gracias, oh Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Oh sí, Señor. Tu sacrificio en la cruz del Calvario nos trajo vida. Cosas mayores veríamos. Nunca antes habíamos visto salvación. Natanael no había notado, no había entendido que las cosas mayores todavía no habían sucedido. Y lo que antes nunca se había visto, se vio a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Nunca antes el mundo había sido puesto en tal salvación y vida eterna. Las cosas trascendentes no son comprar cosas más caras, sino que son llevar salvación a las naciones. Y este evangelio será predicado en todo el mundo.
Llevar tu sacrificio de la cruz del Calvario a todo el mundo, eso es lo trascendente. Llevarle salvación a toda la humanidad, eso es lo trascendente. La vida eterna en la gente, eso es trascendente. Cuando alguien nace de agua y del Espíritu, eso es lo trascendente en Cristo Jesús. Eso es lo trascendente. Natanael estaba tan acostumbrado a lo religioso que cuando vio a Jesucristo vio lo trascendente, pero él le dijo: aún cosas mayores verás. Aún cosas mayores que estas verás. La trascendencia del Padre, la salvación del Padre, el amor del Padre. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Las palabras del Padre, la palabra del Padre es trascendente. El amor es trascendente. Aún la profecía pasará, pero el amor, no pasará. Hoy declaro trascendencia en mis hermanos. Y declaro ahora depositado, oh Padre, tu naturaleza en ellos, así como fue puesta en la cruz del Calvario y en el nacimiento de agua y del Espíritu. Cuando ellos murieron, siendo crucificados en Cristo Jesús y sepultados y luego resucitados, fue puesta tu naturaleza. Y declaro esa naturaleza depositada en ellos, ahora que se maximiza y se vuelve trascendente. Padre, gracias por esa trascendencia. Sus obras, todo lo que hacen en el diario vivir se vuelve trascendente en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Bendigo a tu iglesia. Bendigo a tus amados. Bendigo, Señor, ahora tu nombre. Y declaro, Señor, tu gloria en tus hijos. Gracias, oh Padre. Gracias, oh Hijo. Gracias, oh Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Adelante, hermano. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Tenemos muy pocos aún. Necesitamos que compartas los videos de YouTube y que le pidas a tus contactos que se suscriban. Nuestro canal de YouTube está apareciendo allí en un cintillo abajo para que tú puedas enviarlo. Necesitamos llegar a mucha gente y alcanzar a las naciones, pero eso solamente cuando nos ponemos de acuerdo tú y yo. Compártelo y haz también llegar la palabra del Señor a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros, a todos aquellos que aparecen en tus contactos. Envíales la palabra del Señor. Tantos videos que hay allí, tanta palabra que pueden traerle vida. Así que no olvides compartirlo y pedirle a tus amigos que se suscriban. Aparte de ello, tenemos también nuestra página de Facebook. Y debes también seguirnos allí y darle también que las notificaciones se te avisen todo el tiempo. Actívalas todas para que estemos siempre juntos. Hay un grupo de discipulado que ahorita quedó abierto y ya no hemos hecho mucho uso de él, pero ahí mismo se suben las transmisiones. En algún tiempo se volverá a cerrar y tendremos ahí algunos momentos de discipulado específico a través de ese grupo de discipulado. Pero necesito que tú y yo podamos tener también y compartir esa página de Facebook. Aparte de ello, tenemos una línea de WhatsApp que es el 4001-4574. Ahí puedes contactarnos
Si tú tienes una bendición que compartir, una palabra, revelación que te ha dado el Espíritu, escríbenos ahí. Si tú por primera vez nos ves y has decidido ser un hijo de Dios, nacer de agua y de Espíritu, también escríbenos. Será un gusto para mí ministrar sobre ti esa palabra y darte vida y hacer de ti esa persona nueva nacida en Cristo Jesús. Así que un abrazo para cada uno de ustedes. Les bendecimos, les amamos. Es un gozo para nosotros haber compartido y adelante a ser trascendentes en todo lo que haces en Cristo Jesús.